Bueno, buenas tardes. Continuamos, y buenos días en Japón. Continuamos con el seminario centenario de Yukio Mishima, Literatura, Contemplación y Provocación, con el segundo panel, Construcciones Identitarias de Género y Debates Literarios en la obra de Yukio Mishima. Tenemos un programa muy estricto minuto a minuto, por lo que aprovecharé el tiempo para decir, esta es una obra penetrante de búsqueda de forma y fondo, innovadora y tradicional, una sacudida a la conciencia estética, política e histórica de nuestro tiempo. Una obra que se destaca en una nobilísima tradición literaria, la japonesa, literalmente milenaria, que deslumbra toda ella. Entonces, destacarse ahí, pues algo muy notable. Con estas ponencias tendremos una guía de lectura a la vasta obra del autor, nuevos elementos para interrogar a los textos, al autor, pero sobre todo para interrogarnos sobre nosotros mismos, nuestra humanidad, la postura que asumimos ante todo lo que nos rodea, la vida y la muerte incluida. Los lazos familiares, las convicciones, las contradicciones de este personaje nos llegan también a los ciudadanos de países con grandes tensiones entre los valores tradicionales y las urgencias y las promesas de la modernización, eh, a una reflexión necesaria que aquí puede estar enriquecida. Les quiero decir que en el Instituto de Investigaciones Filológicas se estudia, fija, editan textos que son constitutivos directa o indirectamente de nuestra cultura, por lo cual esta actividad con la literatura japonesa nos interesa y enriquece y quisiéramos poder contribuir a ella en alguna manera. Quiero recordar que en nuestro instituto hemos recibido a profesores de la talla del doctor Inoue, a Atsuko Tanabe, quien estudió la obra de José Juan Tablada y su japonismo, a Nina Hasegawa, que estudia el grabado japonés, el mexicano, la literatura infantil y que nos ha hablado de manga. Hemos tenido a los profesores Subaso Koshi y a Hiroto Ushihara, que estudiaron las lenguas indígenas de México durante mucho tiempo y las están enseñando ahora en Japón, y aquí fueron investigadores nuestros. Entonces, estas vinculaciones creo que son dignas de fomentarse y de recordarse. Yo quisiera ahora, bueno, sí recordar, en mi vida fue un gran acontecimiento, el gran festival que celebró, conmemoró los 100 años de la eh, inmigración japonesa a México, y también recordaba con la doctora Carolina de Petris lo que significó para mi formación intelectual naciente cuando yo era estudiante secundaria de prepa, la actuación de Kazuya Sakai como traductor de Mishima y como pintor y como persona interesada en el teatro y en el jazz y todo eso. Entonces son intercambios que creo que enriquecen a todos. Ahora les presentaré a Alejandra Tapia, eh, quien va a tomar la palabra ahora, quien es editora en el Centro de Investigaciones y Estudio de Género de la UNAM. Es licenciada en Letras Modernas Inglesas por la UNAM y maestra en Estudios de Asia y África con especialidad en Japón por el Colegio de México. En sus tesis de posgrado exploró el concepto de la muerte en la obra de uno de sus escritores más famosos de la actualidad, Murakami Haruki. Se ha desempeñado como docente, redactora publicitaria, gestora académica y cuenta con 15 años de experiencia en los ámbitos de la traducción y los servicios editoriales en casas como Tusquets, Paidós, Penguin Random House y Santillana. Como traductora literaria, su trabajo más reciente es la novela de terror Mi esposo y yo compramos un rancho, de Harrison y Matt Query, publicada en Editorial Planeta en el muy cercano 2023. Como integrante del comité asesor del PUEA, ha coordinado junto con la maestra Vanna de la Vega Shiota el Círculo de Lectura sobre Género en Asia y África y el Seminario Internacional de Literatura Japonesa y Género. Por otra parte, ha participado en varias ocasiones en Tsundoku, el podcast de literatura japonesa de la Fundación Japón México y la Fundación Japón Madrid. Actualmente es coordinadora académica de la cátedra extraordinaria Fátima Mernissi de la UNAM, dedicada al pensamiento femenino.
Por favor, doctora Katia Silva. Muchas gracias por la amable presentación y bueno, me gustaría agradecer primero al Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM y el Programa Universitario de Estudios de Asia y África y Oceanía por la invitación. Bueno, yo les voy a hablar de identidad y sexualidad en la novela Confesiones de una máscara de Mishima Yukio, quien es uno de los escritores japoneses más famosos en la historia reciente. Esto sin duda se debe en parte a su espectacular suicidio. Sin embargo, antes de este suceso fue el único japonés seleccionado por la revista Esquire como uno de los 100 líderes del mundo. La popularidad de Mishima creció al grado de que, sin haber cumplido los 30 años, el Ministerio Japonés de Educación recomendó como obra preferente para la enseñanza del estilo literario su novela El rumor de las olas. La muerte de Mishima el 25 de noviembre de 1970 tomó por sorpresa a los japoneses. Muchos lo interpretaron como el recrudecimiento del nacionalismo de derecha que prevaleció en Japón hasta antes de 1945, y otros, como el primer ministro de aquella época, lo calificaron como un acto de locura. Mishima continuó escribiendo hasta casi el día de su espectacular suicidio. Él mismo creía que su mejor obra, la cual condensaba todo lo que había aprendido como novelista, fue su tetralogía final, El mar de la fertilidad. La primera novela de Mishima, Confesiones de una máscara, se publicó en 1949, cuando él tenía 24 años de edad, y habla de cómo se sintió conminado a usar una máscara frente a las demás personas, para hacer su rostro a la manera de la máscara que había escogido. Por esta novela, Kawabata Yasunari, otro célebre escritor japonés, lo calificó de promesa literaria en la década de 1950 y se convirtió en su protector. Mishima dijo alguna vez que su novela Confesiones de una máscara de 1949 era la primera obra importante en abordar el tema de la homosexualidad en Japón desde El gran espejo del amor entre hombres del escritor Ihara Saikaku, publicada en 1687. Cabe enfatizar que para cuando Mishima escribe esta novela, las prácticas homoeróticas ya estaban estigmatizadas en Japón, lo cual explica el uso de la imagen de la máscara para ocultar el amor y la identidad homosexuales, al tiempo que revela mediante la estrategia de la confesión. En la historia de las ideas de Japón, la idea de masculinidad ha estado relacionada con la de hombría, término que se ha usado para describir a un hombre valiente y determinado. En el Japón moderno y contemporáneo, esta idea de masculinidad a menudo se relaciona con la imagen del samurái, la cual incluso se utilizó como el respaldo ideológico del militarismo japonés durante los años de preguerra y guerra. Por otro lado, y de manera opuesta, el samurái también es una figura que se ha usado como un símbolo de rebeldía ante el Estado. La figura del guerrero samurái se distancia del modelo de hombre trabajador o salaryman de la posguerra de Japón, ícono del milagro económico japonés cuya masculinidad se ha basado en su capacidad de ser un buen proveedor para su familia nuclear y en su lealtad al gran corporativo. Curiosamente, este tipo de hombres también se les ha llamado guerreros corporativos. Para hablar de Mishima y la masculinidad, cabe mencionar en primera instancia que la masculinidad es una construcción social y cultural relacionada con imágenes culturales, ficciones, ideas y performances vinculados a prácticas sociales, que no formulan solo los hombres, sino la sociedad en general. Si bien había jerarquías entre los samuráis, de manera general, se puede decir que eran una aristocracia militar que por mucho tiempo monopolizó el uso legítimo de la violencia. De manera general, el samurái ideal debía ser un guerrero estoico que seguía un estricto código de conducta, el Bushido, el cual destacaba la valentía, el honor y la lealtad como valores más importantes que la vida misma. La cultura samurái se basaba en la ideología de honrar la violencia, lo que implicaba estar constantemente dispuesto a matar. Incluso en tiempos de paz se aceptaba el espíritu de la venganza y la cultura de la defensa del honor. Una práctica que tiene ecos en Confesiones de una máscara es el Nanshoku, en la que un guerrero samurái se hacía de un amante varón adolescente, como parte de la iniciación del joven en la tradición samurái. Esta relación tenía connotaciones pedagógicas, en tanto que el adulto se convertía en el modelo de hombría para el joven, al convertirse en su mentor y al alejarlo del hogar o la esfera de influencia femenina. En cuanto al seppuku o el suicidio ritual, o menos formalmente harakiri, entre los samurái, es de importancia, y Mishima se quitó la vida así. Es una alternativa ante el deshonor o la derrota. Podemos decir que la primera evidencia escrita de esta práctica data del siglo VIII.
En Japón se cortaba el abdomen por una noción antigua que rezaba que ahí residía el espíritu de cada persona. Se usaba para evitar caer en manos de los enemigos por un acuerdo de paz o para saldar una ofensa. El seppuku se divide en dos categorías. Podía funcionar como un castigo por un crimen, pero también podía ser un acto voluntario de autodestrucción. El seppuku ahora está prohibido, aunque en la Segunda Guerra Mundial algunos militares y ultranacionalistas recurrieron a esta práctica. Yukio Mishima fue un escritor de estirpe samurái. Nunca ganó el premio Nobel, pese a que fue muy cuidadoso en términos de sus relaciones públicas y para elegir a sus traductores y establecer relaciones con periodistas, críticos y editores extranjeros. Cuando Kawabata ganó el premio Nobel, dijo que no sabía cómo pudo haber ganado este premio si existía un escritor como Mishima. Tuvo un estatus de celebridad como ningún otro escritor japonés antes que él. Fue un hombre dinámico, narcisista y voluble. Su fama se debió en parte a sus novelas, películas y obras teatrales, a la vez fascinantes y controversiales, y en parte a su estilo de vida extravagante. Su novela Confesiones de una máscara desde el principio lo ubicó en un lugar prominente en el mapa literario japonés. Esta novela tan sensorial y sexual explora el mundo interior de un joven obsesionado con los hombres, la belleza y la violencia. Considero que transmite muy bien esta sensación de un deseo tan intenso que resulta sofocante y tenso. Mientras que el protagonista se empeña en llevar una vida conformista y heterosexual, en secreto se masturba con las pinturas de arte sacro de San Sebastián, con su cuerpo torturado y al mirar al hombre musculoso que trabaja en su barrio. Cito: tuve el presentimiento de que en este mundo se da un deseo de tal especie que es como un punzante dolor. Al levantar la vista y mirar a aquel sucio muchacho, me sentí ahogado por el deseo, pensando, quiero cambiarme por él, pensando, quiero ser él. Recuerdo claramente que mi deseo se centraba en dos puntos principales. El primero de ellos eran los ceñidos pantalones azules y el segundo era el trabajo del muchacho. Los ceñidos pantalones destacaban claramente las líneas de la parte de inferior de su cuerpo, que avanzaba con suave agilidad y parecía dirigirse directamente hacia mí. En mi interior nació una inexplicable adoración hacia aquellos pantalones. No comprendía por qué. Fin de cita. Esta novela por lo general se puede leer en clave autobiográfica. Más allá de las fantasías sadomasoquistas del protagonista, es notable que tanto Mishima como el protagonista se consideren destinados al martirio, a un destino trágico y radiante. Además, el protagonista de la novela comparte con Mishima el hecho de haber sido un niño débil y enfermizo, un personaje que busca ajustarse a la heterosexualidad normativa sin éxito. Como nota al calce relacionada, Mishima sí se casó con una mujer llamada Sugiyama Yoko en 1958 y tuvo un hijo y una hija. Regresando a Confesiones de una máscara, el protagonista se enfrenta a una lucha interna con el homoerotismo, porque advierte que su sexualidad es inmutable, que no la puede controlar y que el deseo es incompatible con lo que la sociedad heteronormada espera de él. De hecho, para él la heterosexualidad es un papel que debe interpretar como si fuera un actor, porque también hay que considerar que en la cultura japonesa se valora la armonía del grupo y el bienestar social por encima de los deseos individuales, de manera que desalienta aquellas expresiones y conductas que desafíen las normas aceptadas. El despertar sexual del protagonista de Confesiones de una máscara, Kochan, siempre tiene que ver con la admiración a un cuerpo fuerte y joven, en acción, un cuerpo que suda y trabaja, un cuerpo que encarna la fuerza física. Desde que es muy pequeño, el personaje identifica el hombre fuerte por el que se sentiría atraído. Es decir, es un personaje que admira e idealiza la masculinidad dominante de los soldados, que después convierte en su fetiche sexual. En un pasaje de la novela, se identifica con la feminidad de Cleopatra, lo cual lo conflictúa porque desear a los hombres es una característica femenina que ha aprendido a considerar negativa, porque tiene una suerte de homofobia y misoginia internalizadas, lo cual hace que no se considere hombre ni humano a causa de este deseo por otros hombres, e incluso lo consuele la posibilidad de morir en la guerra. Mishima, como escritor, creía en la belleza de una muerte temprana. Al contrario del doctor Faustus, que deseaba la juventud solo hasta que fue viejo, Mishima ansiaba la juventud aunque fuera muy joven, pero no la eterna juventud, sino aquella que culminaba con el dramatismo inesperado de la caída de los cerezos. El narrador de Confesiones de una máscara, obra que según la crítica especializada es bastante fiel a los hechos de la vida de Mishima, se regocija en la muerte temprana al imaginar que su cuerpo esquelético obtuviera milagrosamente la gloria del mártir San Sebastián.
Su fascinación por el hermoso hombre joven que muere transfigurado por las flechas empezó a una edad temprana. El narrador de esta novela afirma que su primera eyaculación la tuvo cuando estaba mirando una reproducción de la pintura de Guido Reni, El martirio de San Sebastián. Mishima volvió a la muerte de San Sebastián en su obra posterior, aunque después se refirió a ella siendo un símil con el Adonis, el joven dios cuya sangre se debía derramar. Los héroes de las obras de Mishima a menudo mueren jóvenes o sueñan con la muerte en su juventud. Por ejemplo, el narrador del Pabellón de Oro es un estudiante de secundaria que sueña con morir junto al templo que él adora, en un periodo de guerra y destrucción en Japón. Kochan, el protagonista de Confesiones de una máscara, desea convertirse en aquello que desea, y su deseo, como muchos deseos, supera toda normativa con su variedad y especificidad. Esta novela pone en primer plano el hecho de que la sexualidad no se elige, se vive, que el deseo no se puede dirigir ni controlar, aunque lo sintamos como anómalo y que no corresponde a las expectativas sociales. También pensemos en que la sexualidad normativa es muy limitada si solo podemos sentir deseo por nuestro esposo si somos mujeres o esposas si somos hombres, durante toda una vida a partir de que nos comprometemos y casamos. Entonces es muy sencillo salir de la pequeñísima caja de la normalidad. ¿En qué se convertirían si pudieran convertirse en quien desean? ¿Cómo sería ser quien ustedes desean? Mishima fue un novelista indócil. Despreciaba la crítica especializada porque consideraba que los cuerpos y las opiniones de los críticos eran débiles. En la década de 1950 empezó su culto al cuerpo, el cual responde a su deseo de convertirse en lo que deseaba, en una presencia masculina fuerte ante el público, así como satisfacer el ideal griego del cuerpo masculino, bello, virtuoso, digno de admiración. Él quería ser un atleta y fue un gran impulsor de las artes marciales, en especial del kendo, y en 1968 recibió el grado de quinto dan. En el ámbito político, es necesario decir que Mishima era un gran partidario del sistema imperial de Japón. De hecho, él decía que la confusión moral del periodo de posguerra se debía a la desdivinización del emperador. Expresó sus intereses políticos de derecha en varias obras. Un ejemplo de ello es Las voces de los muertos heroicos de 1967, la cual evoca la posición narrativa de los pilotos kamikaze, quienes lamentan la declaración del emperador de que es un hombre común y corriente, no un dios. Mishima se relacionó con grupos políticos de la extrema derecha, pero él no era un conservador cualquiera porque sus obras demuestran una fascinación con el erotismo, el cuerpo y el nihilismo. Hacia finales de la década de 1960 empezó a entrenar con las fuerzas de autodefensa japonesas y cultivó su pasión por la estética de la muerte violenta. Fundó su ejército privado, el Takenotai, que muchos no tomaron en serio. Se pronunció en contra de la constitución de la posguerra, en contra de Estados Unidos y llamó a la resistencia en nombre del emperador. Murió en belleza y juventud, una muerte propia de un guerrero samurái, no de un escritor, que buscó demostrar lealtad a un ideal. Si bien algunos críticos y académicos han tratado de demostrar que Mishima no era homosexual, personas cercanas a él saben que Mishima no solo sí era homosexual, sino que estaba involucrado con el activista político Masakatsu Morita, con quien tuvo una influencia enorme sobre Mishima y lo decapitó el día en que se hizo el seppuku. De hecho, el doble suicidio de Mishima y Morita se considera un suicidio de amantes o un shinju homosexual. Ninguno de los dos dejó cartas que pudieran respaldar la conjetura de que eran amantes, porque un ideal samurái era amarse los unos a los otros, como parte de los ideales más altos, pero nunca se revelaba si había una relación sexoafectiva o no. Hacia el final de la vida de Mishima, su libro favorito fue el Hagakure, inspirado en el código ético samurái y que él interpretaba como un manual de amor homosexual. A Mishima no se le considera un héroe dentro ni fuera de Japón y su suicidio fue y ha causado y sigue causando desconcierto. Mishima anticipó estas reacciones al grado de que él dijo a uno de sus amigos, cito, saldrá al escenario esperando que el público se eche a llorar y en su lugar se reirán a carcajadas. Fin de cita y muchas gracias. Muchas gracias por esta participación sobre la obra y vida y sentido de Mishima a través de la sexualidad. Buenas tardes, Flor. Tenemos ahora a Flor Juárez. Les leo una breve semblanza. Flor Juárez es licenciada en Historia del Arte por Casa Lam y cursó la maestría en Estudios de Asia y África
con especialidad en el área de Japón en el Colegio de México. Es cofundadora y coordinadora académica del Centro Cultural La Isla de Minerva. Ha cursado diplomados de especialización en arte y religión en Asia en Casa Lam, así como estudios sobre Asia y Medio Oriente en el PUEA. Es miembro de la Asociación Latinoamericana Satori de Difusión de la Cultura Japonesa. Fue parte del comité organizador y conferencista de las Jornadas de Cultura Japonesas 2 y 3 del PUEA. Participó en el libro Yukio Mishima y su legado en México, y fue árbitro dictaminador del primer libro compendio del Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura México-Japón del IMBAL. Fungió como asistente de dirección en Hashi Gallery y actualmente es co-curadora y gestora de exposiciones en Insula Artis Galería. Ha colaborado en diplomados, cursos y conferencias en la revista Código, así como en la Universidad Pontificia de México, en el Programa Universitario de Estudios de Asia y África que nos convocó a este seminario, en el Instituto Cultural Helénico, en la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. También en la Sociedad Psicoanalítica de México, entre otros. Sus intereses, como vemos, son amplios, pero sus intereses de investigación son el arte y la religión en Asia del Este y Sur de Asia, así como las artes de posguerra en Japón, con especialización en fotografía. Su ponencia es La figura del samurái en el marino que perdió la gracia del mar. Por favor. Muchas gracias. Bueno, mi ponencia era, bueno, el nombre es Cuerpo, Imagen y Sacrificio, Mishima el marino, perdón, en el marino que perdió la gracia del mar. El análisis se estructura en dos núcleos, tomando como eje esta novela, y en ella pues vemos cómo el cuerpo se erige como un elemento simbólico que organiza las relaciones entre dos personajes masculinos, Ryuji y Noboru. En primer lugar, voy a explorar el planteamiento del ideal corporal desde su existencia, dolor y muerte en la novela, y en segundo lugar, voy a examinar el papel de la mirada y la imagen como acto y objeto que consagran el cuerpo y lo convierten en un signo visible de trascendencia a través del sacrificio. Y bueno, estas son las bases para esta charla. La más importante de ellas es, por supuesto, la novela, que tenemos el nombre gracias a la traducción que hace John Nathan en 1965. La traducción original es El remolque de la tarde, Gogo no Eiko. Y pues la segunda elemento importante es el de Barakei, que es un ejercicio fotográfico que hace con Eiko Hosoe, y que pues la idea es despojar de el mito al escritor y conformarlo o presentarlo como en un cuerpo en donde Eros y Tánatos se unen. La novela, ambientada en el Japón de la posguerra, narra la historia de Noboru, un adolescente que pertenece a una pandilla nihilista con un código moral propio centrado en la pureza, en el desprecio de la sociedad adulta y la negación de toda emoción contaminada. Tiene una madre que es Fusaku y lleva una vida burguesa. Y el siguiente personaje es Ryuji, el marino, que vive bajo la creencia de un destino heroico y glorioso, y él, cuando entra a sus vidas, Noboru lo percibe como una encarnación de pureza perdida, un cuerpo formado por el mar, sólido y luminoso, que porta la promesa de una muerte bella. Sin embargo, el héroe traiciona su destino por algo más terrenal, y esa renuncia lo convierte en un ser caído. La pandilla decide entonces restablecer el orden del mundo mediante el acto extremo, que es el sacrificio. La primera mirada o la primera aparición que tenemos del marino es más que una descripción física, es una revelación. El cuerpo emerge como una presencia escultórica, sólida, casi sagrada. Y en palabras de Noboru, su cuerpo parecía más joven y sólido que el de cualquier hombre en la tierra. ¿Acaso había sido moldeado por el mar? Sus hombros eran anchos, cuadrados, como las vigas de la bóveda de un templo. El pecho tenso parecía cubierto en un vello espeso y rizado. Los músculos nudosos, como enequén trenzado, sembraban relieces en todo el cuerpo. Parecía que su carne fuera una armadura de la que podía desprenderse a voluntad. Era genuino oro de carne, oro de luz lunar y de sudor resplandeciente. La imagen del cuerpo del marino encarna el ideal corporal de Mishima. Por lo que podemos entender, es una declaración estética.
En su propio proyecto, el cuerpo musculoso, disciplinado, no era una mera imitación del modelo físico occidental, sino una forma de restaurar la integridad perdida, la unión entre acción y espíritu. Así como Ryuji había sido moldeado por el mar, el escritor buscaba moldearse a sí mismo a través del acero, mediante la práctica del fisicoculturismo y las artes marciales. Este impulso surgía en un Japón de posguerra que a los ojos del autor había sido ablandado bajo la influencia occidental. De ahí que el cuerpo trabajado se viera como un signo de resistencia política, pero también espiritual. En El Sol y el Acero desarrolla la base teórica de su concepción corporal, planteando la mente y el cuerpo como elementos mutuamente antipáticos. El autor narra cómo el entrenamiento físico lo liberó del dominio de las palabras, permitiéndole acceder a una experiencia inmediata y tangible del mundo. Sin embargo, esta liberación corporal estaba intrínsecamente ligada al sufrimiento y a la destrucción como formas de afirmación existencial, una búsqueda que solo podía consumarse en la aspiración de una muerte bella. A medida que fortalecía su cuerpo y se acercaba a este ideal, desplegó un creciente desprecio por los hombres de musculatura fofa, atrapados en la especulación lingüística, incapaces de traducir sus discursos en actos concretos. Esta crítica, él mismo la hace como confesión, diciendo que perteneció a este mundo de pura intelectualidad en sus primeros años. En la novela este conflicto se manifiesta en Ryuji como el cuerpo, y en él se revela el arquetipo de hombre joven, bello, guiado por el instinto que late en el silencio de sus músculos. Pero además es habitado por una pulsión de muerte. El mar abismal e intempestivo no es solo una profesión, es un reino en donde la gracia de esa muerte gloriosa que anhela es posible. Frente a él, Noboru y su pandilla representan el polo opuesto, adolescentes absortos en la teoría que hablan de trascendencia y de muerte desde la abstracción, incapaces de encarnar aquello que proclaman. Sin embargo, su proyecto, el proyecto de Mishima, no fue elegir un polo, y más allá de proponer una resolución fácil, a lo que el escritor le interesaba era mantener la atención viva. Así nuestro héroe Ryuji es subyugado por el amor y por la vida terrenal que le ofrece Fusako, una existencia burguesa, occidentalizada y sin riesgo. Noboru, al ver traicionado su ideal, intenta restaurarlo. Y en un gesto final de la novela, la paradoja central de Mishima es que hay un intento desesperado de unir la carne y la conciencia, pero nunca logra reconciliarlos del todo. Esta tensión se plasma en una de las fotografías de Barakei, realizada mediante una doble exposición en la que muestra el rostro de Mishima superpuesto con la pintura Palas y el centauro de Botticelli. En la obra original vemos a la diosa, símbolo de la sabiduría, la razón y las artes, y al centauro, una criatura liminal que tiene ambas naturalezas, parte humana, que es la intelectual, y la animal, que es lo pasional y lo instintivo. La diosa se muestra erguida y serena mientras sostiene con firmeza el cabello del centauro, cuya figura encorvada sugiere el sometimiento ante la civilización. Esta obra condensa la tensión irresuelta entre el impulso dionisíaco del cuerpo y la disciplina apolínea de la mente, entre la pasión que anhela liberarse y la forma que busca dominarla. Es simbólico que en esta fotografía la incorporación de ambas figuras se haga específicamente en la cabeza del autor, en donde habita la mente, y no en todo el cuerpo como sucede en otros ejemplos. Tal vez nos hace un guiño a que el escritor, en su camino artístico, descubrió que lejos de alcanzar un equilibrio armonioso entre el intelecto y la carne, la existencia se revelaba como una lenta corrupción de uno por el otro. Ahora bien, el ideal del cuerpo adquiere otro matiz para Mishima. El ideal no se consuma únicamente a través de la disciplina o la forma, sino mediante una experiencia estética más profunda que es ser visto. En El Sol y el Acero, el autor describe el placer de ser mirado como una forma de reconocimiento silencioso en donde las palabras resultan superfluas, pues la existencia del cuerpo se confirma a través de la mirada ajena. En El marino que perdió la gracia del mar, esta dimensión se muestra desde el inicio del vínculo entre Noboru y Ryuji. Esa cita con la que se inició la charla aparece cuando, al espiar a su madre y al marino hacer el amor,
Noboru se convierte en el único testigo capaz de reconocer el cuerpo de Ryuji en toda su completitud. Su mirada afirma su existencia, que se erige con la misma solemnidad de un cuerpo, de un templo, y como algo digno de consagrar. Este acto voyerista de Noboru encuentra su paralelo en la fotografía. Ambas prácticas comparten la misma tensión entre deseo, control y revelación, mirar sin ser visto. En la novela, Noboru contempla al marino y en la fotografía nosotros somos quienes ocupamos su lugar. Uno de los retratos más famosos realizados por Hosoe es este, en donde Mishima se muestra con los ojos abiertos desafiantes clavados en la cámara. Él tiene el rostro inclinado hacia el pecho y sostiene una rosa al nivel de los labios ocultándolos. Y es en el simbolismo de esta flor lo que concentra el núcleo de esta imagen. Según Tamaki Horie y Nagatsuma Yuriko, remite a la historia de la muerte de Rilke, a quien Mishima imaginó como asesinado por rosas. El relato cuenta cómo el poeta, al recoger las flores en un jardín, se hiere con una espina que le provoca una lesión dolorosa y finalmente la muerte. En esa historia, la rosa encarna simultáneamente el placer estético y la herida fatal. Por lo tanto, esta imagen no es un mero retrato, es la codificación del ideal corporal del autor japonés, la manifestación de ese deseo de entregarse al dolor como experiencia estética absoluta. Frente a esta imagen, también miramos, a través del ojo que observa en silencio, atrapados en ese mismo gesto de fascinación. La mirada del adolescente y la nuestra se funden en un mismo acto, el de contemplar. Una aparición que reclama ser vista para existir en su belleza y en su pulsión de muerte, que late dentro de ella. Nosotros contemplamos al marino, que es Mishima, en el instante de su divinización. Sin embargo, lo que en la fotografía se manifiesta en el reino simbólico, en la novela se encarna como un acto ritual. La contemplación se transforma en acción y el deseo de mirar en necesidad de destruir. En la novela, Ryuji es llevado con engaños a un lugar alejado para ser asesinado mediante una evisceración. Esta imagen reproduce otra de las obsesiones personales y estéticas de Mishima, que son las figuras heridas y martirizadas, aquellas que encarnan la unidad entre belleza, dolor y éxtasis. Desde la infancia, como bien mencionaban anteriormente, el autor confesó haber sentido placer al imaginar su propio final como un deleite indescriptible. Ese impulso de contemplar su cuerpo como objeto revela la temprana identificación con el torturado, pero al mismo tiempo, al imaginar la escena, ocupa el lugar del espectador, del torturador, que contempla la perfección física que solo el dolor provoca. Esa doble posición, mirar y ser mirado, infligir y padecer, organiza también la estructura simbólica de la novela. Noboru y Ryuji reproducen esto. El joven contempla al marino con fascinación, deseando poseerlo y destruido. Entendido así, cuando Noboru asesina a Ryuji, el acto no es un simple homicidio, sino la culminación de un proceso de identificación y disolución erótica, de acuerdo con Bataille, que se entiende como más allá del deseo o placer, sino en un acto de transgresión en el que se suspende la discontinuidad del ser. Es precisamente este movimiento hacia la pérdida de sí, más que hacia la satisfacción, lo que funda un tipo de comunidad momentánea, un contacto con lo sagrado a través del exceso. El sacrificio no es solo la muerte del héroe, sino el propio deseo de Noboru que anula su individualidad para fundirse en una imagen total, la del martirio. Bueno, esa ya no, esa sí. Esta fotografía ayuda a enfatizar esta idea. En ella, el escritor aparece vestido con jeans y gafas de sol, sosteniendo una rosa, mientras su silueta se superpone a la figura de San Sebastián pintada por el Sodoma. La flecha que atraviesa el cuello del mártir parece prolongarse hasta clavarse en el vientre del propio Mishima. La flecha funciona como un eje simbólico que une dos cuerpos, el del santo y el del escritor, en un mismo campo de visión. Mishima se posiciona literalmente en el otro y al hacerlo convierte la imagen del martirio en el espejo de su deseo. La rosa, el símbolo de la muerte bella, completa la alegoría. Mirar la propia herida es participar del éxtasis del dolor, es saberse objeto de contemplación. Y en esta última idea es en donde se presenta la dimensión final de su pensamiento para esta charla. Para Mishima, el acto de mirar estaba inseparablemente ligado al acto de morir.
En sus reflexiones sobre la muerte, distingue la muerte decadente, que es anónima, silenciosa y privada, y la muerte heroica, que debe de ser vista. Aquí la imagen es sublimada. En la muerte heroica, la imagen es sublimada, esa en la que el cuerpo, al exponerse públicamente a la destrucción, adquiere dignidad estética. En este sentido, la figura de San Sebastián, atravesada por las flechas, pero transfigurada por la serenidad del rostro, encarna esa aspiración, la brutalidad física convertida en espectáculo trascendente. La crueldad de su martirio fue una muerte gloriosa, construida para ser vista y recordada. Mishima adopta este modelo como principio estético: morir, sí, pero de forma visible, formalizada y bella. En nuestra novela, esta concepción se encuentra en su forma narrativa. La paradoja del marino es que no solo necesita ser afirmado en su existencia, sino que para completar su destino trágico se requiere del ojo que lo vea. Sin Noboru y el sacrificio de la pandilla, su muerte habría sido anónima, una muerte olvidada entre las olas del mar. Solo a través de la mirada del otro, la del joven, la del lector, su sacrificio adquiere sentido. Tomando la idea de la identificación con el otro, propongo que Ryuji, el cuerpo, al ser asesinado, reproduce el deseo de Mishima de contemplarse bello en el momento de su destrucción, y de Noboru, la mente, al matar, encarna el deseo de Mishima de control sobre la imagen del sufrimiento. El resultado es una comunión. El yo se disuelve, pero permanece la forma. El cuerpo desaparece, pero la imagen perdura. La novela, entonces, es el equivalente literario de esa doble exposición fotográfica, el lugar donde el torturador y el torturado se funden, y en donde la mirada del lector, espectador, contempla es el ciclo de deseo, el ciclo de dolor y de belleza. Al final, la obra de Mishima, tanto escrita, corporal y fotográfica, constituye un gran ritual de miradas, una puesta en escena donde ser visto es existir, donde la muerte, para ser significativa, debe de ser espectáculo, y donde el cuerpo, en el instante mismo de su destrucción, alcanza la inmortalidad como imagen. Mishima no solo quiso escribir sobre la muerte bella, quiso ser protagonista y su testigo y su obra final. En ese triángulo entre quien mira, quien muere y quien perpetúa el instante en la imagen, se consuma de nuevo el ciclo del deseo, del dolor y la belleza. Muchas gracias. Muchas gracias por este interesante análisis que refleja o nos da cuenta de la riqueza simbólica, literaria y los muchos registros que tiene esta obra. Vamos a escuchar ahora a la doctora Tania Rosas con la representación del nihilismo en una vida en venta de Yukio Mishima. Les voy a decir algunas palabras sobre ella para caracterizarla académicamente. Tania Rosas es egresada de la maestría en Estudios de Asia y África con especialidad en Japón por el Colegio de México y licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM. Ha colaborado con el Programa Universitario de Estudios de Asia, África y Oceanía de la UNAM en diversos eventos, entre los que destaca la mencionada y recordada hoy Segunda Jornada de Cultura Japonesa Yukio Mishima, 90 años de su nacimiento, a partir de lo cual publicó un artículo llamado La noción budista de Tanja, en Sed de Amor de Yukio Mishima, para el libro Yukio Mishima y su legado en México, y también en la tercera jornada cultural japonesa Kobo Abe. Sus líneas de investigación son la literatura japonesa moderna y contemporánea, así como la cultura pop japonesa. Muchas gracias. Tania, te escuchamos con interés. Gracias, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias al PUEA, porque hace 10 años y hoy me dan este espacio para hablar de mi mayor pasión, entonces siempre agradecida con este espacio. Y bueno, mi ponencia es parte de mi tesis de maestría que actualmente estoy escribiendo, que bueno, es la representación del nihilismo en una vida en venta, que creo que afortunadamente el hecho de que mi ponencia está en este momento ya permitió que se hablaran como algunos de estas palabras, ¿no? Como que ya salió por ahí nihilismo, el doctor Chape mencionó también un poco esta novela, entonces creo que eso me da cierta ventaja.
Y bueno, pensemos que ya también hablamos un poco de las eras en Japón, y en Meiji, cuando empieza a llegar influencia de otros países, llega el filósofo Nietzsche, quien empieza a influir mucho en otros escritores. Algunos ejemplos son escritores muy famosos que seguramente conocen, como Moriogai, Natsume Soseki, Sakutaro Hagiwara, Ryonosuke Akutagawa. Y por supuesto, esta influencia de Nietzsche también llega a Mishima. En diversas entrevistas, él ha dicho que la lectura del libro El nacimiento de la tragedia fue un parteaguas no solo en su obra, sino en su vida, y que durante la guerra es algo que leía constantemente. Y bueno, parte de una de las ideas fundamentales de Nietzsche es el nihilismo. Pero, ¿qué es el nihilismo? Para Nietzsche, el nihilismo estaba adherido a una corriente existencial en que los valores que habían estado arraigados en la sociedad de su época y principalmente en Europa eran rechazados y las personas ya no tenían nada a lo que confiar. Es como el resumen rápido. Y en uno de sus libros, La voluntad de poder, nos dice que esta llegada del nihilismo representa el fin lógico de nuestros grandes valores e ideales, porque debemos experimentarlo antes de poder descubrir qué valor tenían realmente esos valores. Entonces, bueno, estos valores de la época son caducos, ya no nos están funcionando, entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Es un poco el planteamiento. Y pues esto, ¿no? En Europa, el nihilismo está relacionado con los valores religiosos, principalmente cristianos. Entonces, ¿cómo esto puede resonar en Japón? Pues justamente, ¿no? Mientras en Europa era la religión, en Japón, como se ha mencionado, como lo mencionó Vania, por ejemplo, en su ponencia, pues es esta parte más bien de tradición versus modernización. Entonces, pues en Japón, el nihilismo más bien tiene que ver justamente con la idea de modernidad u occidentalización, en el que se están perdiendo los valores sociales adheridos a la cultura tradicional japonesa. Entonces, es un poco la diferencia, pero al final también es un nihilismo que se estaba viviendo, no solo para Mishima, sino en la época en general. Y bueno, para Nietzsche hay como estos dos caminos. Está esta como aniquilación de valores, estos valores ya son caducos, y entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Y pues nos da como dos caminos. El primero, que es el nihilismo activo, que este tiene que ver con, ok, aniquilo los valores caducos que ya no me están funcionando, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a construir algo nuevo, ¿no? Voy a transvalorar esos valores que ya no están funcionando. Por su lado, el nihilismo pasivo es uno en el que más bien se asume una postura en la que ya no hay nada más que hacer. Como, ok, ya los valores son caducos, ya nada tiene sentido, y entonces hay como una especie de pesimismo. Y para Nietzsche justamente los define como que el nihilismo activo, esta idea de la acción, como de la transvalorar, de volver a crear un sistema propio de valores, es un signo del creciente poder del espíritu. Y el nihilismo pasivo, un poco este pesimismo, esta dejadez, es un símbolo de decadencia y retroceso del poder del espíritu. Esta idea es muy importante para Mishima. Una es que, como hemos visto, él es un hombre de acción, entonces él siempre va justo del lado del nihilismo activo, como, ok, se están perdiendo estos valores tradicionales, ¿qué vamos a hacer? Y entonces él hace un montón de cosas para tratar esta transvaloración. Pero a lo largo de sus novelas también vamos a ver ambos tipos de personajes. Por ejemplo, en El Pabellón de Oro se habla que Mizoguchi, que ya también mencionaron, es un ejemplo de nihilismo activo, porque al final incluso el haber quemado el templo es tomar acción. Y en otras obras, por ejemplo, en la tetralogía del Mar de la Fertilidad, se habla también de que hay cierto nihilismo pasivo, como en esta, que lo mencionaba el doctor Inoue, ¿no? Que él prefiere darle una interpretación un poco más positiva, pero pues al final ahí está como esta idea de pesimismo que embarga toda la tetralogía. Y pues bueno, parte de mi investigación es aterrizar estas ideas en una novela que se llama Inochi Urimas, o Una vida en venta, que por ahí hace rato el doctor Chape adelantó que se publicó en una revista Playboy. Era como una edición especial de Playboy en Japón que se publicaba cada semana. Entonces fue una novela serializada que se publicó entre mayo y octubre del 68, es decir, 2 años antes de su muerte. Y pues la historia narra la vida de Hanyo Yamada, que es un joven de 27 años que trabaja en una prestigiosa empresa de publicidad.
toda su vida va increíble, no tiene ningún tipo de problemas, pero un día decide suicidarse porque se da cuenta de que la vida no tiene sentido. Sin embargo, falla en este intento de suicidio y pone un anuncio en el periódico donde anuncia que vende su vida por el precio que los clientes decidan. Tras este preámbulo, a lo largo de la novela aparecerán peculiares personajes que están en busca de alguien que esté dispuesto a morir. Y dentro de estos personajes me parece muy curioso, por ejemplo, que hay una vampira, hay un grupo de detectives, en algún momento más adelante en la historia sale una chica que suele ir como a Shinjuku, a las discotecas y consume LSD, consume otras sustancias. Entonces, esta novela se tradujo al inglés y al español en 2018 y me parece muy interesante que se esté considerando este tipo de novelas no tan conocidas de este lado, ¿no? Como que tenemos una imagen de un Mishima súper solemne, con todas estas novelas de las que hemos hablado, y a veces no se conoce este Mishima que habla de vampiros y que hace como un tráiler como detectivesco. Entonces, eso fue parte de mi interés por explorar esta novela, sobre todo porque justo es una narración que puede parecer como se publicó en Playboy, hay como estos personajes, pero no por eso están de fondo estas ideas tan profundas que él manejaba en su obra. Y bueno, lo que quiero es mostrarle algunos fragmentos de la novela, justo como para entender cómo él manifestaba este nihilismo. Y la primera fragmento que les quiero compartir es justo cuando este personaje, Hanyo, decide que quiere morir. Entonces, bueno, él trabaja en una empresa, su vida va bien, y pues nos dice el narrador, si insistiéramos en buscar el motivo de su acto, llegaríamos a la conclusión de que había intentado suicidarse porque no tenía ningún motivo para ello. Y nos narra el momento exacto. La cuestión es que se agachó debajo de la mesa pequeña e inestable y extendió la mano. Entonces vio algo espantoso. Encima de una de las hojas había una cucaracha inmóvil, pero en el instante en que movió la mano, el insecto de color caoba lustroso huyó velozmente y se perdió, confundido con los ideogramas impresos. A pesar del asco que sentía, Hanyo tomó las hojas, dejó las que había estado leyendo sobre la mesa y se puso a leer las recogidas del suelo. Todos los ideogramas se transformaban en cucarachas. Cuando intentaba leerlos, huían mostrando sus oleosos lomos de un negro rojizo. De repente comprendió que era así como estaba hecho el mecanismo de la vida, y una vez lo supo, experimentó un irreprimible deseo de morir. Entonces, pues no es fortuito que los caracteres que se empiezan a convertir en cucarachas son de un periódico, ¿no? Porque ¿qué es un periódico? Pues es lo que está mostrando lo que está pasando en esos tiempos, lo que está pasando en Japón, y estas cosas que están pasando en su época y en su contexto se convierten en cucarachas, es decir, empiezan a perder sentido, se da cuenta que todo eso que la sociedad había creído, que había plasmado, en realidad no es así, ¿no? No tiene sentido, en realidad ya son cosas que no funcionan. Ese sería un poco, ¿no? La idea de estas caracteres que se convierten en cucarachas. Entonces, ese es el inicio de la novela, ¿no? Como hay algo en esta sociedad que ya no está funcionando y el personaje cuando se da cuenta de eso es cuando elige un poco este nihilismo pasivo, ¿no? Como de, no tiene sentido, pues mejor me muero y ya no hago nada al respecto. Después de que tiene este intento suicida y sobrevive, nos dice también sobre el personaje, la proximidad de la muerte significaba tener abierto un enorme espacio, y como recordaba haber visto ya ese espacio, no le daba ningún miedo, solo existía la vida presente, la sucesión de instantes hasta llegar al espacio vacío. Entonces aquí vemos también este nihilismo donde, ok, ya no hay valores, los valores se convierten en cucarachas, pero eso no es malo, en realidad es la oportunidad de crear, ¿no? Entonces, los valores darse cuenta que ya no es necesario aferrarse a ellos, hay cierta como libertad de decir, ok, no tengo que seguir esto que la sociedad ha dicho, entonces, ¿qué es lo que yo quiero crear? ¿Cuáles son los valores que yo quiero adaptar en mi vida? En otro momento, cuando uno de los clientes quiere comprar la vida del personaje, le dice, pero va a morir, ¿está usted de acuerdo? Y el personaje Hanyo le dice, sí, lo estoy. ¿Por qué se sorprenden tanto?
Saben muy bien que la vida es insignificante y que los seres humanos somos unos simples muñecos. No ir a decirme que eso es motivo de asombro precisamente para unas personas como ustedes. Entonces, parte de la novela y del personaje es que todo el tiempo está como en esta ambigüedad de no saber hacia dónde irse, como vislumbra esta parte de, ok, hay un vacío, puedo volver a crear, pero otra vez regresa como el, bueno, los humanos somos como simples muñecos, como que tiene todavía esta idea el personaje de seguir los valores establecidos, como una especie de no agencia, que es lo que criticaba Nietzsche y que criticaba también Mishima, ¿no? Como seguir los valores que la sociedad nos está dando, ya sea a partir de la religión, en el caso de Europa, o de la modernidad u occidentalización que estaba ocurriendo en Japón. Y la última frase que traigo dice, en algún momento este personaje vende su vida un par de veces, después se toma como un descanso en lo que piensa qué hacer con su vida y nos llega entonces esta idea. Y dice, el aire tibio de mayo le hizo sentir por primera vez en mucho tiempo el olor ingrato para él de la vida social mezclado con el olor corporal de los pasajeros. Era evidente que deseaba vivir. Sin embargo, quien ha huido una vez de la sociedad, ¿podría tener de nuevo el valor de volver a sumirse en un olor tan horrendo? Entonces es como, ok, otra vez regresa esta parte de acción, como, ok, sí quiero vivir, pero podría ser capaz de regresar a esta vida de, sí, soy publicista, me va bien en la vida, gano dinero, cumplo las expectativas sociales, pero eso es lo que quiero realmente, como si quiero vivir, esa es la vida que quiero tener. Y bueno, estas son las frases un poco que traía. Yo podría hablar 1000 horas sobre Mishima y sobre esta novela, pero no hay mucho tiempo. Pero sí creo que también es interesante ver las perspectivas de suicidio de las que habla Mishima. En esta novela es un suicidio que va justamente hacia la idea de la pasividad, pero el suicidio de Mishima no era un suicidio pasivo, como hemos hablado en estas ponencias, era parte de tomar acción. Para él no era un suicidio de no vale la pena, sino voy a hacer de mi muerte una acción importante para seguir mis ideales. Y ya solo como dato curioso, de que Mishima sigue siendo súper vigente incluso hoy en día, hay una serie que salió en 2018 en Japón, que se llama Una vida en venta. Está basada en la novela, pero parcialmente. Toman un poco como la base de la historia y los 2 primeros episodios son de la novela, lo demás es un guión original. Y bueno, también parte del soundtrack de la serie es una canción que se escribió específicamente, que se llama, igual que la novela, Inochi Orimas, de la banda Ningen Izu. Por si quieren checarlo también, justo como este Mishima que llega hasta nuestros días, ¿no? Y sigue vigente todo el tiempo. Así que bueno, muchas gracias y eso sería todo. Presentarnos adelantos de tu tesis de maestría, que seguramente será muy interesante, que lo presentaste, bueno, centrar en el nihilismo y terminas en el suicidio. Me pregunto si sería un texto autoparódico. Ya lo platicaremos. Es el tiempo ahora de Andrés Camacho, quien va a hablar del tema de las representaciones artísticas del seppuku de Yukio Mishima. Como ustedes escucharon aquí, Mishima hizo teatro, cine, se involucró en fotografía y bueno, y fue escritor de distintos géneros. Vamos a oír qué representaciones hay aquí del seppuku. Les quiero dar una breve semblanza que no deja de tener humor. Lo vamos a escuchar a distancia. Buenas tardes, Andrés. Él es doctorando en Literatura Moderna y Cultura Popular de Japón por parte de la Universidad de Córdoba, España. Su investigación es sobre la adaptación del seppuku, Muerte ritual del samurái, hecha por Mishima Yukio en el cine y la literatura durante la década de 1960, así como otras adaptaciones hechas en el cine japonés durante el mismo periodo. Actualmente trabaja como investigador en Higashi Yoshino, en la prefectura de Nara. También analiza la figura del hyakusho, campesino no agrícola, documentando mediante fotografía y escritura en la revista bilingüe Tokidoki Hyakusho.
Desde 2019 forma parte del Seminario Permanente de Investigación sobre Arte y Cultura de México y Japón, auspiciado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el CENIDIA. Además, investiga sobre la estética de la revolución del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Ejército Rojo japonés, estudiando la relevancia de sus respectivos líderes, Higenobu Fusako y el subcomandante Marcos. Dice él, también echa chisme en Japón es chido, parece que es un blog, bajo la premisa de Karatani Kojin, en la que la familiaridad de lo asumido como, entre comillas, japonés, debe ser desconocido primero para después llegar a diferentes formas de repensar lo japonés. En esta manera de repensar lo japonés tenemos ahora, por favor, al doctorando Andrés Camacho en esta sección de este seminario tan interesante. Por favor, maestro. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla, con la presentación. Ahí está. Creo que ya se puede ver, ¿cierto? Bien. Muchísimas gracias por la posibilidad de estar aquí con grandes investigadoras, investigadores, para hablar sobre un tema que nos atraviesa sin duda. Ha pasado tiempo desde que Mishima tuvo ese acto del que tanto se ha hablado aquí, y aún así seguimos, ¿no? Hablando no solamente de su muerte, sino también de su vida y de ese tránsito que hubo entre una y el otro. Em, Como lo mencionaban ahorita en la introducción, mi fascinación en torno a Mishima está probablemente puesta en haber elegido la evisceración como una forma no solamente de muerte personal, sino también de muerte literaria, ¿no? Es decir, es el punto final. Cuando él muere es el final de su vida, pero también de su carrera, porque ese es el día, ¿no? Que manda, digamos que manda a su editor la última novela que va a publicar. Y entonces, digamos que no es coincidencia, ¿no? Que a lo largo de su trayectoria haya elegido la evisceración para representar a ciertos personajes, para representar ciertos momentos en sus obras y para terminar con su vida y con su carrera literaria. Entonces, voy a hablar un poco al respecto, no solamente desde la perspectiva, digamos que analítica, sino también personal de por qué por ahí, ¿no? La primera vez que yo leía a Mishima Yukio fue con Patriotismo, una de esas ediciones de Alianza Editorial que estaban por ahí, ¿no? Que de hecho creo que se llama Patriotismo y otros cuentos o algo así. Y patriotismo es interesante, es poderosa. En ese entonces particularmente no sabía nada de Mishima, sino que fue como, pues a ver este. No, alguien me había dicho, güey, léete a Mishima ahí en la escuela, ¿no? Ya, pues órale, no lo leemos. Y encontré patriotismo, leí patriotismo. Y el patriotismo es la historia sobre el teniente Shinji Takeyama, que después, a los 3 días de iniciado una suerte de golpe de estado que ocurrió en 1936, él regresa a su casa, ¿no? A sabiendas de que el golpe de estado falló y que al día siguiente será dada la orden de parte de los cuarteles para atacar a los insurrectos. Shinji Takeyama, sin embargo, tiene entre los insurrectos a muchos de sus amistades, ¿no? A muchos de sus amigos. Y eso, para él genera una problemática muy grande. Entonces él regresa a su casa y lo que le dice a su esposa Reiko es que se va a matar, que él ha decidido terminar con su vida. Y entonces su esposa Reiko, él le pide a Reiko que mire cómo se muere, que lo mire morir. Y Reiko lo que le pide es morir juntos, ¿no? Entonces la obra en sí, digamos que contar que se viscera no es ningún spoiler. Creo que el primer párrafo dice claramente, ¿no? Estamos en el funeral de esta dupla porque pues, se han muerto, se han suicidado. Lo interesante de la historia es todo ese proceso, ¿no? Cómo se preparan esta pareja para su muerte. Y eso me pareció muy poderoso porque además
En sí, leer el título en español, Patriotismo, y ver cómo la obra termina precisamente con el suicidio, o sea, con la evisceración de Shinji Takeyama y luego con el suicidio de Reiko, su esposa, pues al menos deja la pregunta, ¿no? Como aquí, ¿dónde está, o sea, cuál es el acto patriota, ¿no? ¿En dónde está colocado ese patriotismo? Luego, claro, cuando uno mira los caracteres con los que se publica la obra, pues hace más énfasis en eso, ¿no? Porque no es Aikoku como amor a la patria, sino que el carácter que Mishima utiliza tiene que ver más bien con una suerte de melancolía, de nostalgia, ¿no? Una suerte de dolor. Y eso, digo, eso no lo supe en su momento, ¿no? En su momento yo leí la obra y dije, oh, eso está muy loco, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde están las referencias al patriotismo en este acto? Y sobre todo, ¿qué es este acto de cortarse el vientre? No es que no lo desconociera, sin embargo, nunca lo había leído en una obra que evocara tanto amor, ¿no? Y tanto dolor, pero no por el hecho de morir, sino tanto dolor en torno a lo que el amor puede generar, ¿no? En torno a la vida. Entonces me pareció hipnotizante. Ya después, claro, pues empecé a buscar más sobre Mishima y dijo, "Oh, este autor trae onda, esto ya hace tiempo. Y entonces, claro, leí lo que aquí ya se ha comentado, ¿no? Ese momento, ¿no? Que llega Ichigaya, que se levanta, que se postra ahí sobre el balcón, ¿no? Con unos 200 soldados de las fuerzas de autodefensas en el patio, y él les empieza a decir su Gekibun, su último manifiesto. Entre las cosas que menciona Mishima, que la mencionó por ahí el doctor Arai, es esa molestia por, por ser atravesados por Estados Unidos. ¿No? Él dice, al final, casi al final de su discurso, dice, los planes para los próximos 100 años de la nación fueron consignados a los países extranjeros. Hemos visto que la vergüenza de la guerra se ha esquivado e ignorado en lugar de limpiado, y como japoneses manchan su propia historia y tradiciones. Eso se los dice al ejército, ¿no? Como para instigarlos. Y por ahí dice, las fuerzas de autodefensa no son más que mercenarios de los Estados Unidos, que esa es una postura que lo mencionaba el doctor Arai, se pareja mucho con las posturas de la izquierda más radical, y la no tan radical también, y Mishima. El caso es que lo que me parece interesante aquí es que lo que Mishima plantea en torno a esto es la noción de Japón como una suerte de imperio subrogado estadounidense. Y eso lo retomaré al final, pero me parece que eso es un punto importante a tomar en cuenta a la hora de pensar la muerte de Mishima. También creo que, bueno, aquí en el escenario que él se crea, hay muchísimos elementos que pensar y que se han ya planteado en muchos otros lugares, ¿no? Como el Hachimaki que trae, ¿no? Que es 7 vidas para servir al emperador, hace una referencia a un samurái de antaño y demás. Eh, bueno, y que incluso en el periódico que publica el Mainichi Shimbun, por cierto, que él invita al periodista, pues, directamente a él y a otro del NHK, no ponen en el encabezado seppuku o harakiri, sino que es una suerte yo lo traducía como una evisceración, una herida abdominal. Pero bueno, después de eso, de haber leído Patriotismo, saber sobre Mishima, me recuerdo mucho una lectura de un texto de Marguerite Yourcenar que ella dice, ¿no? Habla un poco sobre, no solamente sobre Mishima, sino sobre en sí la literatura moderna, y dice que es difícil sacar en la modernidad, separar al autor de la obra, como que siempre queremos, dice Marguerite, buscar al autor en todos sus textos, ¿no? Y dice que en el caso de Mishima, la forma en que las partículas tradicionalmente japonesas han ascendido a la superficie y han estallado con su muerte, le convierte en cambio en el testigo y en el sentido etimológico del término, en el mártir del Japón heroico al que él había llegado, por así decirlo, a contracorriente, ¿no? Lo cual nos refiere quizá un poco a Agamben, a Nietzsche, ¿no? Con esta idea de ser un contemporáneo, como alguien que llega a su tiempo a contracorriente. Pero continúa Margaret Yourcenar. Pero la dificultad aún crece más, sean cuales sean el país y la civilización de que se trate, cuando la vida del escritor ha sido tan variada, rica, impetuosa y a veces tan sabiamente calculada como su obra,
que tanto en la una como en la otra advertimos los mismos fallos, las mismas marrullerías y las mismas taras, pero también las mismas virtudes y finalmente la misma grandeza. Que creo que es algo que hemos un poco acá desentrañado a lo largo de diferentes obras, ¿no? Esta relación permanente entre Mishima y sus textos, ¿no? No ha sido solamente un como, bueno, este es el texto y yo no sé qué estaba haciendo Mishima en su momento, ni me importa, sino que este texto tiene una relevancia porque Mishima en su momento estaba en este entorno, ¿no? Entonces, me parece interesante esta postura y digamos que este es el marco que para mí me dio el interés de pensar más al respecto de la evisceración y de Mishima Yukio. Sin embargo, dentro de todos los Mishimas que hay, que Mishima es uno de esos personajes que se presta para muchas interpretaciones, para muchos títulos, siempre pienso a forma de broma que Mishima sería como Nietzsche, uno de esos autores que podía estar para todo, ¿no? Que podías tener el clásico Mishima Yukio para tu empresa, ¿no? Pero también caldo de pollo para Mishima, ¿no? Y el Mishima del armado occidental. Mishima se presta, puede estar en todos y hay de todo tipo de Mishimas. Sin embargo, a mí el Mishima que más me interesó es uno que dibujó Tadanori Yoko, que él le cambia el nombre de Mishima, reescribe, digamos que los caracteres, y entonces él lo llama algo así como el hombre fantasmal, fascinado con el demonio de la muerte. Esa particularidad de Mishima es la que a mí me empezó a llamar muchísimo más la atención, esa fascinación que tenía por la muerte. Porque además, cuando se republica el Tono Monogatari de Yanagi Takunio en la década de los 60, una década trascendente, porque es cuando publica Patriotismo y es cuando empieza a poner un énfasis más profundo sobre la evisceración como una forma de final. Él dice en esa reedición del Tono Monogatari que el folclore japonés tiene un hedor a cuerpos muertos. Y creo que él encuentra en esa suerte de condición fantasmal un interés genuino por la composición del país, ¿no? En sus tiempos, en el tiempo que él que hace este comentario, que es la década de los 60. En ese mismo periodo es cuando se publica este libro de Barakei, donde él es fotografiado por Josué Eiko. Sin embargo, dentro de toda la fotografía, más que meterme en la fotografía, me interesa un comentario que Mishima Yukio hace sobre la fotografía, que él dice, la fotografía puede ser una suerte de registro o un testimonio. Eh, Cuando habla de las fotografías que le hizo José Eiko. Y él dice, cuando uno decide que la fotografía sea un registro, es más bien cuando las imágenes son filtradas de la realidad y por sí solas tienen una estampa de autenticidad que el fotógrafo difícilmente puede alterar el significado de los objetos. Es por eso que ese significado de los objetos se mantiene, ¿no? Y por sí mismos son el tema del trabajo. Mientras que en el testimonio, dice él, los objetos pierden parte de su significado porque el fotógrafo decide dar su testimonio a partir de los objetos. Por lo tanto, pues puede ser que la forma esté ahí, pero los significados son alterados mediante el testimonio del autor. Esto me parece, y él dice, el testimonio lo es todo, ¿no? Aquí no hay engaños ni mentiras. Esto me parece muy interesante porque digamos que esta forma de Mishima de pensar la fotografía lo lleva a cabo después en su película, cuando del cuento Patriotismo pasa a ser la película, que en inglés titula Ritos de Amor y Muerte, pero que en japonés sigue llamando Yukoku. Y es interesante porque Mishima lo hace todo, ¿no? Mishima hace la producción, pero también hace la fotografía, hace la edición, o sea, hace la dirección y él actúa, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, Mishima se vuelve este objeto y se vuelve quien pone el testimonio. Se toma las dos posturas. Y me parece, cuando menos, interesante que que hay una parte de la película donde se recuestan en la arena, que uno, claro, en la arena uno vienen las imágenes, ¿no? Sobre todo pues por la forma, por el acomodo, por los trazos de estos jardines zen, ¿no? Y ellos puestos ahí como una suerte de piedra, ¿no? Que hay en tantos jardines y que es un patrón común dentro del budismo zen. Sin embargo,
creo que esta arena como tal, a mí, al menos en lo personal, creo que me parece, evoca una suerte de desierto, como ese desierto nietzscheano, ¿no? Cuando dice el desierto crece, ¿no? Porque la arena es esa imagen pristina de la libertad, donde ya no hay formas en la vastedad. Y de alguna otra manera, diría Nietzsche por allá, muerto Dios, el desierto crece. Entonces, esta arena para mí es la descentralización, ¿no? Ya no hay caminos, ni tampoco hay métodos, sino que es la desertificación del proyecto occidental en todo sentido. Esto, esto ¿por qué lo menciono? Porque eh, estoy cerca de concluir, porque me parece claro y muy interesante que para su final, como para esta obra, como para otras obras, que por ejemplo ahí está Caballos Desbocados, donde también elige, ¿no? Para uno de sus personajes, para Esau, ¿no? Una suerte de, no es evisceración como tal, pero bueno, él sueña con la evisceración, su personaje sueña con la evisceración, aunque ¿no? Se taja el vientre con una daga, que haya elegido esto, ¿no? Y entonces es muy común escuchar por aquí harakiri, seppuku, y a veces se utiliza como sinónimos, ¿no? Como que ya repetimos seppuku, entonces ahora vamos a hablar de harakiri porque para variarle. Sin embargo, son conceptos que tienen imbuidos muchísimos significados a lo largo del tiempo. La primera vez que podemos leer harakiri es por allá en un documento del siglo VII, donde una deidad, donde para hablar sobre por qué un lago no tiene vida en la prefectura de Hyogo, se dice que se cuenta una leyenda donde una mujer se corta el vientre y se arroja al estanque, ¿no? Entonces por eso ese estanque, dice el documento, no tiene vida. Cuando pensamos en los guerreros, tendremos que ir al Hogen Monogatari, una épica que narra una revuelta del siglo XI, donde uno de los personajes, Minamoto no Tametomo, al final de la obra se corta el vientre. No se habla de seppuku, ahí se habla directamente como hara o kita, ¿no? Se cortó el estómago. Eh, Sin embargo, digamos que el interés de Mishima yo lo pondría aquí. Y es que conociendo, o sea, no lo conocía personalmente, pues, pero bueno, en el estudio de su obra, es muy claro que Mishima sabía de historias samuráis, sabía de guerreros, sabía de la trascendencia de unos y de otros. Y creo que en la historia de Japón, al menos en cómo se recuenta, cómo se cuenta, hay momentos, hay 4 momentos, hay más probablemente, pero hay 4 momentos muy claros en los que hay cambios, unos cambios en los que ya no hay un regreso atrás, un retorno y que están marcados en el recuento histórico por evisceraciones de personajes muy claves. El primero sería Minamoto no Yoshitsune, cuando termina el periodo Heian y comienza Kamakura, que Yoshitsune es perseguido por su hermano Yoritomo y digamos que obligado por las circunstancias, se mata, ¿no? Normalmente cuando uno ve los dramas y las reconstrucciones de Yoshitsune, se habla como una suerte de evisceración. Es difícil plantear que haya sido una evisceración en el sentido de la palabra harakiri y mucho menos de seppuku, que involucra una cierta ritualidad, pero es cierto que se suicida, que se sacrifica. Luego está el de Kusunoki Masashige, ¿no? Que es el momento en que las cortes, básicamente la corte del sur desaparece con Godaigo y empieza una suerte de estado secular. Ese cambio es importantísimo porque el siglo XIV está marcado, diría Amino Yoshihiko, investigador, por eso, ¿no? Por de repente el cambio en la forma de pensar, el entorno, la naturaleza y demás. Ese siglo XIV está marcado por la muerte de Kusunoki Masashige porque marca la derrota de la Corte del Sur y como la historia lo cuenta, él se visera junto con su hermano preguntándole que qué le gustaría, qué haría si volviera a nacer. Y su hermano le dice, yo si pudiera renacer, renacería 7 veces más para dar mi vida por el emperador, ¿no? La frase que Mishima trae en la cinta. Luego está Saigo Takamori, que en 1877 es el último gran levantamiento de los samuráis, en el que ya han pasado 10 años desde que la constitución, bueno, no es de la constitución, sino que las políticas del Estado intentan desvanecer a los guerreros de la sociedad. Y en una suerte de último embrión de fuerza, se levantan estos guerreros en Kagoshima. No necesariamente Saigo Takamori quería hacerlo, son muchas las circunstancias en las que no ahondaré ahorita,
pero al final termina con la muerte de Saigo Takamori frente al nuevo ejército imperial modernizado, ¿no? Las historias, los recuentos, incluso este drama de la NHK, ponen a Saigo Takamori eviscerándose cuando hay algunos textos que hablan sobre pues, la imposibilidad de ello, ¿no? Pero la reconstrucción lleva a que Saigo Takamori haya cometido esta suerte de sacrificio, ¿no? Este suicidio. Y por último, pues claro, está la Tokotai, ¿no? Los llamados kamikaze, que ahora en el 80 aniversario del final de la guerra o de la rendición, aparecen por todos lados, ¿no? Y si bien no es una evisceración, es un sacrificio. Y entonces, me parece que el momento en el que Mishima Yukio lleva a cabo su muerte es un claro momento de no retorno. Él lo entiende así, en el sentido de que Japón es una suerte de imperio subrogado y no hay vuelta atrás. El crecimiento económico es álgido, pero no solo eso, la presencia estadounidense se confirma, presencia militar, aunque se anuncia el regreso de Okinawa, pues, Mishima hace burla de eso, la desfiguración del emperador como una figura celestial, a una figura, a ser el cuerpo de la nación en todo sentido, a ser el cuerpo de la nación en un simbolismo más bien cuasicultural. Entonces me parece que situar a Mishima en este momento, o sea, en esa muerte, al menos para mí me hace sentido cuando pienso en esos momentos en la historia que se cuentan, se recuentan a partir de ciertos sacrificios, ¿no? Muy puntuales. Con esto no digo que Mishima lo haya hecho así, ni que esa haya sido su intención. Sin embargo, a mí me hace sentido cuando pienso que Mishima lleva esta década hacia ese punto, ¿no? Que lo entienda así y pone su muerte hace de su muerte ese testimonio, ¿no? Él da ese testimonio. Así que, pues nada, como última nota, en el bolsillo Mishima traía un poema que decía algo así como: el viento de la noche sopla que la esencia de las flores es caer desperdigadas, anticipándose a quienes titubean. Y digamos que es el escenario que dejó Mishima, la fotografía que dejó al final de su testimonio. Muchas gracias. Muchas gracias. Resultó ser muy redondita, que empieza con patriotismo y termina con esta película donde ya la interpretación de la occidentalización como un desierto y no se detiene ahí, sino que va a ser una historia, una interpretación de la historia del Japón como evisceración y sacrificio, con lo cual se junta con las inquietudes e intereses de la doctora Flor Juárez, con el nihilismo con raíz en el teatro griego, esas raíces muy profundas occidentales o así llamadas occidentales o de otro occidentalismo, y la sexualidad como pulsión que lleva todo, ¿verdad? Entonces terminamos esta mesa de juventud rebosante y sorprendentemente sí llegamos al minuto por minuto, salvo la discusión que valdría mucho la pena hacer y pues no sé cómo son los usos y costumbres del PUEA, si se puede alargar 3 minutos o si se cierra y se deja para la próxima edición del seminario, que como ven ustedes o no sé si vieron, este libro salió de un seminario anterior y hay varios autores que están todavía aquí. Tú debes haber sido muy joven en ese momento, Flor. Está también el profesor Inoue, están varias personas, muchas gracias. Desde luego aquí el motor de Vania de la Vega Shiota y Ricardo Cornejo, pues es fundamental. ¿Qué hacemos, Vania? Bueno, 3 minutos y ahora sí voy a poner la chicharra como en él. ¿Quién quisiera comentar, preguntar? Toma para atrás, para que sí se oiga. Gracias. Bueno, la presencia de Nietzsche, ¿no? Fue continua en todo lo que dijeron ahí. Claramente el dato que dijiste de que había leído El nacimiento de la tragedia, probablemente haya leído más, ¿no?
por la virulencia tanto de Nietzsche como de Mishima, ¿no? Pero también saltó por ahí a Georges Bataille, que hace sentido, digamos, porque fue un gran lector de Nietzsche. Pero lo que no sé si dijeron, o alguno sabe, o yo me lo perdí, es si Mishima leyó a Bataille, porque el erotismo es de los 60, ¿no? Entonces, si lo leyó, explícitamente saben que lo leyó. Ujú. Bueno, hay un texto de Astrid Lack que se llama Metaphysics of the Flesh, en donde ella hace un análisis sobre Mishima y Bataille, y ella menciona que leyó el erotismo, leyó Madame Sade, leyó El ojo de la historia y no me acuerdo qué más. Y de hecho, él se identificaba mucho con sus ideas, las aplicó también a su propia filosofía. Y de hecho, también Tatsumi Hijikata, John Nathan, que fue muy cercano a él, que fue su traductor, hablan, una de las múltiples teorías que se da de su suicidio es un suicidio erótico en el sentido de Bataille, pero Mishima no siguió a Bataille al pie de la letra. Él pues finalmente interpretó esta comunidad inoperante que no tiene, o bueno, esta comunidad que es inoperante en Bataille y que es una comunidad del instante, en Mishima se vuelve una comunidad que se une bajo una obra, y que también tiene el acto del sacrificio, que en Bataille es como simbólico, en Mishima pues se materializa, ¿no? Entonces, eso es lo que sé y que he leído, que sí fue importante este diálogo que tuvieron a través de los escritos. El tiempo se acabó, pero nos podemos ir muy contentos por muchas razones, viendo la erudición de la respuesta, ¿verdad? La seguridad, el conocimiento de nuestras ponentes todas y todos, jóvenes todos, menos el profesor Inoue, que es de juventud acumulada con su entusiasmo y su prudencia al hablar del viaje de Mishima y lo que significa hoy, ya en la segunda década del siglo XXI, como podemos ver. Nos vamos muy contentos de este intercambio. Agradecemos al Instituto de Investigaciones Económicas que nos haya dado el lugar. Yo le agradezco a la doctora Girón, a la doctora Vania Shota y a la doctora Carolina de Petris que me hayan invitado a ser parte de esto tan interesante, a conocerlos a todos ustedes. Y creo que nos han dado a todos, tanto especialistas como a neófitos y todo lo que hay en medio, muy buenas pistas de lectura. Están estas obras disponibles, la mayoría de ellas en español, como nos dijo el maestro Schiappa. Pero ya tenemos un ojo distinto para ir viendo la traducción y si fue directa o no directa o qué. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por su interés, por su participación, a los ponentes y las ponentes. Muchas gracias por sus brillantes participaciones y bueno, que se repita pronto por el bien de las relaciones México-Japón, el conocimiento, la teoría literaria, la literatura y el goce de la lectura. Fue esto muy bueno. Muchas gracias a todos. Estuvo genial, Andrés. Hola, hola, ahora sí. Gracias. Ahí nos vemos. No, muy rápidamente agradecerle nuevamente a Baña, que fue realmente la locomotora de este seminario, ¿no? Con su capacidad de organización, con la red que ya tiene el PUEA en torno a realmente la participación brillante de todo. Yo también estaba fascinada de escucharlos a todos ustedes, aprendí un montón hoy. Y agradecerle otra vez a Alicia por la iniciativa, a Lilian y a Anel, que ya no está, por sumarse a esto, y a todos ustedes por habernos compartido su trabajo, su lectura de Mishima, para hacer lo que decía la doctora Lilian, ¿no? Volveremos a Mishima, pero seguramente alimentados con todo lo que hemos escuchado hoy. Así que muchas gracias, y muchas gracias también al Instituto de Investigaciones Económicas que nos recibió hoy.
Y bueno, espero que sea la primera de otras muchas cosas que hagamos en torno a la literatura y México y Japón. Gracias. Alicia. No, pues antes que todo, pues muchísimas gracias. Fue muy interesante el viaje que hicimos hace un año, justo en estas fechas a Yucatán, al Setpis, que nos fue, casi se fue todo el equipo del PUEA, que es tan numeroso, que bueno, rentamos fue la embajada del PUEA, y gracias a eso y al conocimiento de que Mishima estuvo en Yucatán, bueno, decidimos que esto lo teníamos que hacer. Y bueno, pues, efectivamente, muchas y muchos de los autores del libro que se hizo hace 10 años están aquí nuevamente, lo cual muestra pues la capacidad y la madurez de seguir tomando, pues tocando, profundizando un tema como Mishima. A mí me encantó porque, bueno, como siempre tengo que hacer alguna investigación pequeña para dar unas palabras, pues me parece que es sumamente impresionante la obra de él cuando se liga al periodo de Showa, que es un periodo muy significativo para Japón y un periodo de total transformación de lo que era antes Japón, de principios de finales y principios de finales del siglo XIX y principios del XX, a todos los 60 años que dura ese periodo. Entonces, pues es muy interesante. Pues muchísimas gracias ahora sí que a todos, a todas, al equipo del PUEA, al equipo del instituto, que siempre hasta ahorita decía que hablé con ellos y dicen que está muy interesante. Entonces aquí todos aprendemos. Muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto, Anel Pérez, Liliana, eh, Carolina, y bueno, a nuestras ponentes que están aquí, por supuesto, a Vania, que decía, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Tenemos que dar resultados. No, el viaje no fue gratis, tenemos que dar resultados. Y entonces, pues aquí estamos. Y bueno, ahora, Carolina y Vania, necesitamos el libro. Sí, o sea que vamos. Vamos por el libro. Bueno, pues muchísimas gracias y buenas noches.